Buen día. Estamos iniciando la segunda semana, así que hoy vamos a repasar un poquito de lo que debimos haber leído en la semana anterior. Les había dejado en la lectura de Marc Ferro sobre cine e historia y el texto de Isaac Rosa, que aparentemente no tiene relación, pero está muy relacionado con lo que vamos a hablar. Es un texto sobre la novela histórica. Bueno, vamos a repasar un poquito de lo que pudimos haber leído en Marc Ferro. Básicamente de lo que nos habla es de cuáles son las principales relaciones entre el cine y la historia, a grosso modo, ¿no? Las primeras. Y, por ejemplo, la primera que remarca es la de el cine como agente histórico, es decir, cómo ha transformado a las sociedades y cuál ha sido la participación del cine como parte de los cambios sociales que se han dado dentro de la guerra, por ejemplo, como una arma más de propaganda, una herramienta más de propaganda. Entonces eso es algo de lo que podemos entender también como parte de las relaciones entre el cine y la historia, ¿no? Como el cine ha cambiado también la historia y ha participado de ella. La otra cuestión es cómo el modo de producción está determinado también por la sociedad, pero más incluso que en otros temas, quizá está determinado también por las formas en las que se hace. Es decir, el cine tiene cierta forma de hacerse a nivel técnico y a nivel artístico, vamos a decirlo así, o sea, como esquemas o modelos que se van siguiendo y estos van a estar determinados por las sociedades. No vamos a adentrarnos demasiado en esos modelos, pero sí en el cine, que es el audiovisual que más tiempo, más décadas tiene de existencia, pues hay una serie de modelos muy establecidos, de fórmulas, y esto es algo de lo que nos conocemos como el lenguaje cinematográfico. Entonces, eso es algo que también va a ser muy importante en las relaciones entre el cine y la historia, como este tipo de modelos pues están determinados históricamente, ¿no? La tercera cuestión que aborda es cómo las sociedades también van a elegir cuáles son los temas y cuál es la forma en la que se abordan los temas históricos o no en el cine. Y eso es muy importante porque vamos a identificar más adelante lo que es cine histórico, pero no necesariamente todo el cine tiene que ser histórico para tener un impacto histórico, ¿no? Puede ser que haya una película que sea bastante actual, pero que al final de cuentas y con el paso de las décadas se convierta también en un documento histórico o en un referente a ese periodo histórico que se había abordado. Entonces, el señalamiento que hace Ferro sobre esto es que también las sociedades van a determinar esto, ¿no? A través de la censura, por ejemplo, o a través de la interpretación que se da de ciertos elementos o a la función que se le considera a cada uno de los elementos, por ejemplo, en una guerra, ¿no? A cada uno de los bandos. A final de cuentas, nos dice también el cine es un producto cultural. Entonces, como producto cultural que es, también vamos a tener todas estas implicaciones ideológicas de su producción, ¿no? Como podríamos pensar siguiendo al Tusser y en general la teoría crítica, ¿no? Bueno, eso respecto a lo que nos hablaba Ferro. El texto de Isaac Rosa es acerca de la novela histórica, pero recupero muchas cositas de él porque mucho de lo que se habla acerca de la novela histórica también lo podemos aplicar al cine o a cualquier audiovisual, cualquier elemento de divulgación masivo o popular, vamos a decirlo así. Porque cuando habla acerca de la novela histórica lo hace precisamente refiriéndose a lo popular que se ha vuelto en últimas décadas. Que si vamos a una librería hay muchísimos libros que hablan acerca supuestamente, por ejemplo, de la Guerra de los Pasteles, de María Antonieta, de ciertos personajes. Y eso lo vamos a ver también actualmente en lo que es la producción de series, sobre todo, ¿no? Vamos a ver en Netflix inundado de escenografías, ¿no? Del siglo XIX, de temas, sobre todo de la realeza y ese tipo de cuestiones que enganchan mucho. Entonces, ¿qué es lo que encuentra Isaac? Lo más importante, creo yo, es considerar que este tipo de novelas tiene la función o tiene el afán de instruir deleitando, dice, ¿no? Como que es una fórmula o es una finalidad que ya se ha
encontrado desde hace muchas décadas, vamos a decir casi ya siglos, que funciona, ¿no? O sea, enseñar a través del deleite o del gusto, de pasárnosla bien, ¿no? Pero mientras nos la pasamos bien, estamos aprendiendo. Entonces, como que ese es el gancho. Es lo mismo que pasa con el cine y es lo mismo que pasa con las series, cuando ves un video de YouTube. ¿Por qué? Porque sientes que te estás divirtiendo, pero al mismo tiempo estás aprendiendo. Entonces, esa es la razón de la que también sea bastante popular. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Y lo vamos a ver sobre todo los historiadores, que hay mucha simplificación. ¿Por qué? Porque precisamente para pasárnosla bien mientras aprendemos, pues tenemos que intentar no saturarnos de información, por ejemplo, o no hacer muy largo o muy extenso algún tema. Entonces, esa es una de las trampas que tiene todo lo que tiene que ver con la divulgación, ¿no? La simplificación excesiva. La otra cuestión es que muchas veces se subordina la historia como tal, o sea, la historia genuina a la trama de una novela, a la trama de una película, porque finalmente esa es muchas veces la función del guionista, ¿no? O sea, cómo hacer que el suceso histórico o el ambiente histórico sea fidedigno, tenga también un peso importante, no se tergiversen las cosas y al mismo tiempo seguir siendo entretenido, ¿no? Lo que sucede también es que muchas veces tenemos que tener una finalidad comercial, porque estos productos que son bastante costosos, que llevan mucho tiempo, pues requieren de recursos, ¿no? Y quienes lo hacen también lo hacen con afán de lucro. Entonces, la finalidad económica también es muy importante y se está buscando llegar a un mayor número de público y que tenga éxito a nivel del mercado, ¿no? No, por ejemplo, solamente en una escuela o para que los maestros lo utilicen de material educativo, ¿no? Em, Respecto a esto, nos dice que muchas veces para nosotros la ficción va a ser nuestro primer encuentro con algún elemento del pasado, con algún suceso histórico. Y eso pues también es muy importante, ¿no? Porque a veces nosotros no conocemos de algún tema y la primera vez que nos enteramos a través de un cuento, por ejemplo, de un cuento infantil o a través de un corto quizá en nuestro caso ya un TikTok o quizá un video de YouTube. Y entonces eso también le da mucha importancia a ese tipo de divulgación, ¿no? Porque el primer contacto que tenemos muchas veces con esta información es a través de estos canales, ¿no? Y pues en ese caso nos preguntamos cuál es el lugar de los historiadores que hemos quedado, creo, en su mayoría relegados a la producción de ese tipo de contenido. Se lo dejamos en manos de, digamos, profesionales del área de las artes visuales o inclusive a veces ya en últimas fechas mucho de gente que es amateur, ¿no? En ambos casos, pero que quizá tiene el tiempo o tiene el interés y pues ahí es donde empieza a generarse controversia, ¿no? De que si es algo que realmente se puede utilizar o no, que si está bien hecha la investigación o no. Y bueno, muchas cosas que nos enseñan en la carrera, pero que estos productores, estos generadores de contenido, pues no están cuestionándose, ¿no? Y finalmente yo les dejaría la pregunta, ¿la ficción ayuda a alejarnos del pasado o a darlo por concluido? Eso es algo que Isaac nos menciona, ¿no? Como a veces cuando vemos algo en ficción ayuda a alejarnos emocional y mentalmente de ello, ¿no? Como que, bueno, eso ya pasó y quedó ahí. Como que al pensarse como un acontecimiento concluido, pues nos desligamos de él o podemos seguir sin pensar que ese hecho tiene relación con nuestro presente, que es algo que como historiadores tenemos que constantemente estar llamando la atención. Entonces, esa es una de las trampas también que tiene, la otra trampa que tiene este tipo de contenido, ¿no? El decir, ah, bueno, esto ya pasó y ya no tiene ninguna relación con mi presente. Cuando al contrario, ¿no? Todos estos hechos del pasado tienen relación con nuestro presente y nuestra actualidad. Bueno, eso es alguno de los temas que estuvimos viendo la semana pasada. Para esta semana vamos a abordar otros que les dejo acá también en la página. Espero que puedan realizar las actividades. Ya sé que la semana pasada estuvo un poco caótica, pero espero que ya nos vayamos poniendo al día, igual con las presentaciones y con las entregas de trabajos. Nos vemos.